Señor, gracias por esta oportunidad preciosa que tenemos de poder estudiar a la iglesia, a la esposa de tu Hijo. Señor, hoy día vamos a hablar del crecimiento. Permítenos entender cuál es el crecimiento correcto, cuáles son los fundamentos para él y qué es lo que tú esperas de nosotros con ese. Señor, también que podamos entender la medida de una iglesia que está creciendo sana y fuerte para ayudar a sostenerla, para ayudar a levantarla y para ser columnas de aquello. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Voy a ir poniendo la presentación y compartir pantalla. Listo. Ahí estamos. Bien. Hoy día vamos a hablar del crecimiento de la iglesia, pero como lo hacemos siempre, vamos a hablar de lo que también vimos la semana anterior. La semana pasada vimos de que la iglesia tiene una organización dada por el Espíritu Santo y que está señalada en el Nuevo Testamento. Pero este modelo fue desarmado por la apostasía paulatinamente a través de los siglos. ¿Se acuerdan que vimos estos diagramas? Hablando de cómo la apostasía fue desarmando la organización de la iglesia. Y la reforma solo reformó el modelo, pero no lo restauró. Es más, sigue manteniendo la estructura de la apostasía, lamentablemente. En el modelo bíblico, Jesús es la única cabeza de la iglesia, no el Papa, no un superintendente mundial, no, solo Jesucristo. Y el liderazgo de la iglesia local está en manos de los pastores, obispos y los maestros, y ellos deben cumplir una serie de requisitos mínimos para llevar a cabo esta función. O sea, no cualquier persona puede ser pastor aquí, no, hay una serie de requisitos por cumplir. También hablamos de los diáconos y de que ellos son instituidos por los apóstoles en Hechos 6 para las necesidades materiales de la iglesia, y ellos deben también completar ciertos requisitos previos. O sea, tampoco es cualquier persona puede ser diácono, no. Tiene que haber algo del Señor, tiene que haber un compromiso también con el Señor. Los evangelistas también vemos que Ahora, pueden o no en la aguántame. iglesia, pero también tienen ciertas características que los distinguen. Bien, ahora ya con ese repaso hecho, como introducción, la iglesia juega un papel fundamental en la salvación. La iglesia no salva, pero sí la iglesia es un conjunto de salvos y a través de ella el mundo puede ser salvo. Te pongo el ejemplo del arca de Noé. La iglesia es ¿Mm? como el arca de Noé. Todos los que están adentro de ella se salvan. Allá afuera queda la escoba, pero los que estamos en la iglesia estamos salvos. Me acuerdo que había un himno pentecostal antiguo que hablaba de eso, del arca de Noé, de que la nave evangelista. Eso. Y hablaba de esto, de que esta es una gran nave, que todos los que estamos aquí sufrimos las tormentas, casi al punto de zozobrar, pero no nos hundimos. Es como lo mismo. Y lo otro que tenemos que tener claro, de que todo salvo pertenece a la iglesia. Ninguna persona que sea salva va a estar sin congregarse. ¿Por qué? Porque es un mandato. Tú tienes que congregarte. Porque en la iglesia es el único lugar donde el cristiano puede crecer, donde puede fundamentarse y donde puede también entender mayores cosas a la luz de la escritura y por el discipulado. Bien, en la clase de hoy día va a tener tres apartados. Primero vamos a hablar de cómo se entra a la iglesia. Después vamos a hablar de discípulos sanos. Y después vamos a hablar de cómo es la medida de una medida de una iglesia que crece. El crecimiento de la iglesia. Bien. La iglesia de los salvos. Así le puse esta lámina. ¿Por qué? Porque la iglesia, como les dije anteriormente, no salva ni tiene autoridad para salvar. La salvación, pero eso sí, la salvación eterna reside en la iglesia. Según el catecismo católico, puede que esté equivocado, pero dice de que cuando tú accedes a la Santa Iglesia Católica y al bautismo, tú te haces salvo y perteneces a la iglesia. No, la iglesia no tiene autoridad para salvarte.
ok, la salvación eterna reside en la iglesia, pero no como el hecho de algo propietario, sino que como algo depositario. ¿A qué me refiero yo con esto? El Señor Jesús depositó en la iglesia la capacidad de atraer a la salvación a la gente por medio del discipulado y del evangelismo. Esas son las formas en que la iglesia ocupa esto delegado, esto residente, para ministrarlo al mundo. Es más, si la salvación se pudiese conseguir de otro método, Jesús no hubiera muerto por la iglesia, pero claramente ya hemos visto que Jesús ha muerto por la iglesia. Mira, de este modo, dice Efesios 3:10 de la Nueva Biblia de la América, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, la iglesia no salva, la iglesia no tiene poder para salvarte, pero sí a través de ella tú te puedes salvar. Porque a través de ella está todo lo que tú necesitas para salvarte. Ahí está la palabra, ahí está el discipulado, ahí está el compañerismo, ahí está el liderazgo que te guía y te hace crecer. El que añade a la iglesia, el que te hace miembro de la iglesia, es Jesús. Los humanos no pueden añadir a la iglesia, pero podemos elegir una denominación o aceptación. O pueden hacer acepción de personas también. Hay algunas iglesias que hacen acepción de personas. Para hacer, no puedes llegar a sentarte en una banquita. No, no, no. Te piden membresía. Usted de dónde es. Incluso en Estados Unidos están los ministerios de alcance. Y aquí que donde las personas nuevas las invitan y como que los tratan como se dice en Chile, de aguachar. Pero no es algo tampoco que sea malo en sí. Pero bueno, yo estoy a favor de eso. Pero eso no implica de que la iglesia de que los seres humanos te añadan a la iglesia. Es Jesús el que te añade a su iglesia universal. Y tú puedes ver a qué iglesia local te vas. Los salvados son añadidos por él a esta iglesia universal. Para más claro, mira lo que dice. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. O sea, es el Señor el que lo hace. Eso lo leímos en Hechos 2:47 en la Nueva Biblia de la América. Y mira, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5 del 9 al 10. O sea, los salvados son añadidos por él a este reino. Nosotros como humanos no tenemos capacidad de hacerlo. Es un proceso que Jesús hace por intermedio de su sacrificio. Y digo hace porque es algo que ocurre en tiempo presente. Ok, el sacrificio de Cristo fue hecho en tiempo pasado, pero la acción es algo que es presente. Él, por medio de su sacrificio, este sacrificio tiene una capacidad eterna de vigencia hasta que Él venga. Y Él a través de eso te añade a su iglesia. Bien, ¿cómo somos salvos? ¿Mm? Puede sonar de evangelismo, pero lo quiero profundizar un poquito. A través de la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Simple. Dice de nuevo el arrepentimiento, alabando a Dios y yendo a favor de todo el pueblo, y añadía cada número a los que iban siendo salvos. Y bautismo. Ah, no puse los versículos. Perdón, me equivoqué de versículo. Queridos. Pero en bautismo habla de primera de Pedro y el arrepentimiento habla lo que Pablo también enseña Los en... sacó del libro del Mormón, creo. Claro, tal cual, tal cual. Esa lámina me la pasaron en soteriología. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, esa de la cruz. Lo que pasa es que, te explico, o sea, lo que hacía el pastor, profesor, maestro, era que el individuo que se ve a la izquierda Ujú. está cruzando un puente. Ese puente está creado por Dios, Sí, pero ese puente tiene un tiempo de vigencia exacto. y ese tiempo de vigencia se va,
a determinar cuando venga Él de vuelta. Exacto. Y ya no va a haber más No es más vuelta. ese puente que lo permitió Jesucristo. Eso. Y el otro lado es la vida eterna. Exacto. Eso. Sí, por eso me gustó, por eso lo puse, pero me equivoqué de versículos. Tenía que haber puesto el de Primera de Pedro y el de Romano. Perdón. Perdón. Se los pongo, cuando lo convierta en PDF, le pongo los versículos correctos. Suele pasarme. No me había pasado en este curso, ¿Se acuerdan en Conociendo la Biblia cuando me pasaron? Me pasaron varios. Sorry, soy humano. ¿Cómo la iglesia se llena de discípulos sanos? ¿Cómo viene este crecimiento que te permite decir, sí, estoy creciendo bien? Puedo tener, voy avanzando mm, a un ritmo propio, porque Dios te da el ritmo, no tú. Eh, Voy bien, me siento que cada vez sé más, me siento que cada vez me afianzo más en la fe. ¿Cómo te das cuenta de aquellos detalles? Eso es lo que vamos a ver ahora. Mira, lo primero que tenemos que determinar es que la iglesia no tiene miembros, tiene discípulos. Y no es un club, es un organismo. Está vivo, esto no es un lugar donde tú vas y la pasáis bien un rato. No, 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 no. Esto es un organismo. Es algo que está vivo, es un cuerpo que funciona, que tiene funciones, que tiene vida en su interior. Y cualquiera que deposita su fe en Jesús es parte de este cuerpo y recibe el Espíritu de Cristo como evidencia. Eso también lo sabemos. Y la Iglesia Universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Pero ¿por qué no son miembros? Porque la Biblia enseña claramente de que la iglesia nunca ha tenido miembros. La iglesia tiene discípulos. Miembros tienen las organizaciones. Esto es un organismo. El Evangelio tiene discípulos. Es más, Jesús no dijo, vayan y hagan miembros. Jesús, ¿qué fue lo que dijo en Mateo 28? Hagan discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo genera una dependencia con su maestro. Una vez lo expliqué, el modelo por el cual Jesús estaba hablando era el modelo judaico de enseñanza, en la cual el discípulo sirve a su maestro. ¿Casos en la Biblia de aquello? Sí, Eliseo sirvió a Elías, su maestro. Los discípulos de Jesús abandonaron todo y le servían. Había mujeres que le servían. Y así, el modelo ese era yo te enseño, yo te guío, yo te formo, pero Lucas a Pablo puede ser, claro, porque Lucas lo acompañaba. Digámoslo así que Pablo tenía una enfermedad, se dice que podía tener una úlcera o algo así, que era que lo hacía necesitar cierto tratamiento. Y Lucas lo acompañó mucho, 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 mucho. Entonces puede ser de que lo haya seguido como su par médico o también y también como su discípulo. Entonces, claramente. Pero esa es la relación. Nosotros, los discípulos de Jesús, servimos a nuestro Maestro y desarrollamos nuestra vida conforme sus enseñanzas. No somos miembros en una, en una, en una verticalidad, sino que somos discípulos y nos sentamos abajo de nuestro Maestro, a sus pies. Y a pesar de que Él mismo se hizo a nuestra altura, pero nuestra relación es de discípulos. Y eso es lo que no se entiende. ¿Por qué? Porque para mí hay una diferencia notable entre miembro y discípulo. Discípulo es aquel que se va a esmerar, es aquel que se va a preocupar y es aquel que va a querer aprender y crecer. El miembro es miembro. Un ejemplo, yo puedo decir que soy miembro de Colo Colo, del Club Social y Deportivo Colo Colo, porque soy socio y pago 3.000 pesos mensuales de cuota. ¿Mm?
pero no me interesa Por estar allá favor, en la profe, reunión. no diga su ejemplo. Estoy poniendo los ejemplos. Ahí soy miembro, Mal ejemplo. soy parte de un club, pero eso no me da mayor beneficio. Pero ser discípulo de Cristo me conlleva la vida eterna. Porque aprendo, porque Él me enseña a través de su palabra, porque Él me guía por medio de su Espíritu Santo. Colo Colo me da más pena a veces que alegría, sobre todo el año pasado. Así es. Empezaron a hablarnos, se manifestaron todos. Sigamos. Miren lo que dice 1 Corintios 12 del 13 al 14. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Somos miembros, pero no de una organización, sino que somos miembros de un cuerpo. Somos discípulos de Cristo y entramos a pertenecer a un organismo. Quiero que tengan esos conceptos súper claros, porque lamentablemente no se están entendiendo esos conceptos en la iglesia afuera y están provocando que no se entienda correctamente el concepto de iglesia. Bien, eso es lo que, por eso el Señor puso en nuestro corazón enseñar esto. Pero a la iglesia tú también te sometes. No es algo así simplemente de que ya yo voy a la iglesia y listo. No. A la iglesia tú te sometes, tú te tienes que someter. Tú tienes un compromiso con la iglesia. ¿Bien? ¿Por qué crees que mucha gente no le gusta congregarse porque no quiere someterse a ella? A todo lo que conlleva la vida de iglesia. Porque conlleva cosas. Independiente si eres parte activa de algún ministerio o no, pero conlleva cosas. Tú tienes que someterte a la iglesia públicamente, tienes que decir públicamente que estás en la iglesia. Decirlo. No con la chapa si yo soy canuto, no, yo soy evangélico, no. Pero sí, oye, ¿vas a la iglesia tú? Sí, voy. ¿Mm? Públicamente tiene que haber un compromiso tuyo con la iglesia. También tienes que someterte de forma física. A mí me pasó, lo reconozco, fui llanero solitario. Todos lo fuimos, yo también. Físicamente. ¿A qué me refiero físicamente? Tú tienes que estar en la iglesia. ¿Y por qué lo puse geográficamente? Porque tú, y aquí, o sea, ya, me hago responsable, esto está quedando grabado. Tú tienes que estar cerca de la iglesia para armar comunidad. Lamentablemente, las iglesias están saliendo de los radios urbanos de las ciudades. Digo lamentablemente. ¿Por qué? Porque al menos el concepto de iglesia que yo aprendí y el que me gusta enseñar es de la iglesia inserta en la comunidad, inserta en el barrio y provocando cambios en el barrio. Nosotros con Marga, antes de llegar al Ministerio Internacional Cambio, pertenecíamos a la comunidad de fe internacional. Una iglesia donde con Marga incluso por varios años fuimos los líderes de la escuela de niños. Fue un lindo trabajo. Y aparte Marga trabajaba en el evangelismo social, ella era una de las cabezas de aquello. Y obviamente yo de la enseñanza. Pero la iglesia estaba en el barrio. ¿Para qué? Y el pastor de la iglesia, ¿qué es lo que hacía? Llegaba a la iglesia todos los días en la mañana, barría las hojas, dejaba barría, estaba ahí, saludaba a los vecinos, cruzaba al frente de la iglesia, hay una botillería, se iba a comprar un agua mineral y empezaba a meterle conversa al tipo de la botillería. Después iba a comprarse un pancito o algo al almacén que estaba al otro frente de la iglesia y, se empezó a ser amigo de la panadería. Quiso conocer a la gente de la junta de vecinos para ver en qué podía ayudar. Incluso le ofreció el templo para que pudieran hacer sus reuniones. Trató de meterse con la comunidad. Intervino la plaza, que está la iglesia estaba justo al fuera de... la plaza era la entrada a la iglesia.
Y la plaza se preocupaba de mantener limpio el lado, de que se mejoraran las luces de la plaza y todo, y de que la plaza se mantuviera linda. ¿Por qué? Porque había que generar un cambio en el barrio. La iglesia debe estar en los barrios. La idea es que, por ejemplo, ojalá haya gente en el mismo barrio y todos pertenecer al mismo barrio y todos vivir como una gran familia en el barrio. Yo me acuerdo que cuando chico yo iba a la iglesia a pie y de vuelta. Y para mí era un viaje largo, pero ahora lo he recorrido y son 10 minutos a pie. Y es por eso, porque la iglesia ha dejado de meterse en la comunidad y la iglesia nació en la comunidad. Por eso la iglesia es una familia. La iglesia nació como una familia que se establecía dentro de una comunidad y desde ahí empezaba la expansión. O sea, las iglesias pentecostales donde yo me crié estaban metidas entre medio de los barrios. Y toda la gente del barrio, tú pasabas por el barrio, caminas por tu barrio y ahí había gente que iba a tu misma iglesia, los veías a diario. Con sus desventajas también. Al otro que te tienes que someter toda la iglesia socialmente. La iglesia debiera ser el lugar donde tú tengas confianza con la gente. La iglesia debiera ser el lugar donde tú te sientes tranquilo y puedes contar tus problemas porque ahí están tus amigos y tus hermanos. Donde debieran estar tus apoyos. Donde están las personas a las cuales tú puedes recurrir a la primera dificultad, están allí. Allá debieran estar los amigos de tus hijos, de mi hija. Allá debieran estar tus mejores amigos. Allá debiera estar la gente que le hace bien a tu familia. Y también debes someterte sentimentalmente a la iglesia, la debes querer, la debes respetar. Debe haber un compromiso, debe haber un amor hacia ella. O si no, no vas a estar bien ahí y siempre vas a estar cojeando. Financieramente no tienes mucho que entender. Si estás en la iglesia tienes que también solventar los gastos de la iglesia, porque somos todos parte de eso. Y también profesionalmente, ¿a qué me refiero yo con esto? Tu profesión debiera también estar al servicio de la iglesia. Lo que tú haces debiera estarlo. Yo puedo decir que gracias a Dios, el don que me dio para diseñar también lo pude desarrollar en la iglesia. Incluso aprendí más. O sea, yo sabía de fotografía lo justo necesario. Aprendí un montón, hasta me puse a hacer fotos así como muy trabajadas. Pero ahí no estaríamos hablando de un club social, no. No, Iván, porque la motivación de la iglesia no es solamente verlo como un club, sino que es como una familia. Cuando tú estás en un club, tú pagas por una membresía para rodearte de gente. Cuando tú estás en la iglesia, son tu familia. Y el trato debe ser de familia. No de un amigo, mi hermano. Algo mío, parte de mí. Esa es la forma en que la gente debiera de estar en la iglesia y relacionarse entre sí como hermanos, como familia, más que como amigos, familia. Éticamente, tú tienes que guardar la ética de la iglesia. ¿A qué me refiero yo con esto? Para bien o para mal, si estás descubriendo, si la iglesia te marca un camino ético, tú tienes que respetarlo y seguirlo. Pero si se están haciendo mal las cosas, también tienes que denunciarlas. Y espiritualmente tampoco tiene mucha definición. Bien. Pero ¿por qué es importante ser miembro o discípulo de una iglesia? Primero porque la iglesia es la membresía de la iglesia es bíblica. Tú tienes que congregarte, tienes que estar ahí. Y la iglesia son sus miembros. La iglesia la compone la gente. Este cuerpo lo componen miembros. Bien. Y ser parte de la iglesia es un prerequisito para la cena del Señor. ¿Quiénes son los que cenan en la cena del Señor? Los miembros de la casa, los que están en la casa, los que están en la familia. Esos son los que cenan.
Y la membresía es la manera oficial de representar a Jesús en el mundo. Pertenezco a una iglesia. No para que vayas con la chapa de la denominación y el nombre, no, no, sino que yo soy parte de la iglesia del Señor y por consiguiente, de esa forma yo represento a Jesús en el mundo. Es la manera también de declarar tu lealtad a Dios, siendo parte de la iglesia. Y es la manera de vivir plenamente el Evangelio y sus deberes. Sí, si tú quieres vivir el Evangelio plenamente, tienes que estar en la iglesia. De otro modo, no puedes vivir nada. Es más, estar en la iglesia es la manera de servir a otros cristianos, como enseña Pablo en Efesios 4, del 11 al 16 y del 25 al 32. También es la manera de seguir a los líderes cristianos. Y aquí voy a marcar un puntito. No es seguirlo como quien sigue a una figura, sino que seguir me refiero a la disciplina. El liderazgo de la iglesia tiene que marcarte una disciplina dentro de la iglesia. No que te andar pegando, no, pero se hacen las cosas así, así, así. Y esa es la manera de seguir el liderazgo. Pero se hace dentro de la iglesia. Tú no puedes adherirte a una forma de liderazgo ni una forma de disciplina eclesiástica si estás fuera de la iglesia. No te funciona, no suena y no se lleva. Hebreos 13, 7 y 17 hablan de ello. Y ser parte de la membresía también ayuda a los líderes. Y me refiero a los líderes cristianos, no necesariamente pastores, sino que pueden ser los maestros, los líderes de equipo, whatever. Ser parte ayuda a ellos porque ellos tienen gente a quien recurrir para hacer su labor. Hechos 20:28, 1 Pedro 5:2. Y también posibilita lo que te hablaban delante. Posibilita la disciplina eclesial. En 1 Corintios 5 vemos como Pablo, con la autoridad que tiene, pone disciplina sobre la iglesia de Corinto. Es necesario que tú seas parte de la iglesia porque tú necesitas también ser disciplinado. Y no que te estén todo el día repartiendo, todo el día amenazando. No, 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 no. Tiene que ver con que hay alguien que se está preocupando por ti sanamente y quiere que crezcas sano. ¿Bien? También ser parte de la iglesia te da estructura en tu vida cristiana. Tal como lo vemos en Juan 14:15, en 1 Juan 2:19 y en 1 Juan 4, del 20 al 21. O sea, tu vida cristiana no puede ser al lote, tiene que estar estructurada y ordenada por ser parte tú de la iglesia. También es importante que tú reconozcas y valides que eres miembro de una iglesia, porque protege el testimonio e invitas a las naciones a seguir a Jesús. Eso lo podemos leer en Mateo 5:13, en Juan 13:34-35, en Efesios 3:10 y en 1 de Pedro 2:9 al 12. ¿Mm? Y aquí vamos a hablar un poquito, también me voy a detener, el liderazgo. Dentro de la iglesia tiene que haber un liderazgo claro. Tiene que haber alguien que dé las normas de la disciplina de la casa, de la familia. Pero el liderazgo correcto y bíblico es el que te hace crecer. Hay otros pastores que se ponen celosos o mal cuando el discípulo, el miembro, la oveja, empieza a crecer porque Dios lo está haciendo crecer. Se convierten en sus enemigos. Yo lo he visto. No lo he vivido, pero sí lo he visto. El liderazgo te motiva. El liderazgo te dice, no con discursos así motivacionales, así tipo Pilar Sordo, no. Sino que él ocupa la escritura y ocupa su experiencia para motivarte a seguir en el camino y progresando. Decirte, no, si vas bien, no, ¿sabes qué? Esto me gusta de ti, ¿por qué no lo trabajamos más? Y dale, pues te potencia. El liderazgo correcto también va a estar orando y te va a estar pendiente de ti. Va a estar orando por ti. Es su principal labor. Es responsable de ti por eso. También procura darte y solo espera lo mejor de ti. Nunca espera algo malo de ti. Siempre va a esperar lo mejor. Siempre va a estar ahí diciéndote, pucha, qué bueno que lo hiciste. Y también va a procurar darte lo mejor de él. Un liderazgo correcto va a darle a la gente lo mejor que hay en ellos. Va a entregarles todo lo bueno que tienen.
sin esconderse nada y sin guardarse nada. Si tienen que abrazar, van a abrazar con ganas. Si te van a hacer cariño, te van a hacer cariño con ganas. Y va a dar lo mejor que Él tiene para ti, porque eres su responsabilidad ante Dios. Te va a acompañar siempre el buen liderazgo. Siempre. Siempre va a estar contigo ahí para los momentos buenos y para los momentos malos. Yo siempre voy a recordar al pastor que tuve cuando falleció mi papá. Él fue el que ofició el servicio en el cementerio y después me llamó. Y cuando yo estaba solo en la casa y me dijo, ¿te puedo ir a ver? Y se sentó conmigo a tomarse una bebida y simplemente a conversar. Y a estar conmigo y decirme, no quiero que te decaigas. Yo estoy aquí para acompañarte. Llámame. Cualquier hora. Llámame. Porque no quiero que te decaigas, no quiero que estés solo. Eso habló de dar lo mejor de él. Lo mejor que él tenía era eso, esa capacidad de oír y de escuchar y de abrazarte mientras te escuchaba. Y así son un liderazgo que te permite crecer, pero también te reprende, no te deja pasar errores. ¿Por qué? Porque él está preocupado de que crezcas bien. No, eh, uno al hijo cuando lo ama lo reprende, le dice que no, lo reta, lo para, lo castiga. Y no es de malo, al revés. Es porque lo ama. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si hay un buen liderazgo, tiene amor por ti, por consiguiente te va a reprender cuando te mande el condoro. Y te va a aconsejar cuando sea necesario. Te va a decir, ¿sabes qué? Esto pasa. ¿Por qué no lo haces así, así, así? Es mi consejo. Porque es voz autorizada para aconsejarte. Bien. Pero cuando tú ves un liderazgo así, también hay cosas que tú te debes comprometer. Tú te tienes que comprometer con ese liderazgo y confirmarlo. Decir, sí, él es el pastor, él es mi pastor, él es mi líder, él es mi guía, él es mi maestro. Yo lo confirmo, yo lo valido. Es un compromiso que tú adquieres con él, con ella. Honrarlo, incluye el sueldo. Tú puedes decir, no, predica y puedes hacerle un monumento y cosas y bonito, no. Pero la gran mayoría de los líderes se dedican a esto. Y es un trabajo de tiempo completo que es muy duro. Y ya hemos visto de que tiene un montón de requisitos y responsabilidades. Entonces también incluye eso. Y eso es algo, se enlaza con uno de los compromisos financieros que vimos anteriormente cuando tú estás en la iglesia. Tú también tienes que colocarte con Lucas dentro de la iglesia. Y tú tienes que someterte a su autoridad. Está claro. O si no, estás siendo rebelde y estás yendo en contra de lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña de que uno tiene que someterse a los líderes de su congregación. Y también orar por ellos. Ellos están en la primera línea. El fuego es mucho y cuando entre la vida del líder cristiano, del pastor y todo eso, es dura. No tiene, no tiene vacaciones. No pueden parar. No pueden parar. Porque siempre se van de vacaciones, pero no se fueron. Su cuerpo está de vacaciones, su cabeza y su espíritu está con la iglesia. Siempre están pendientes. Me pasó. Yo, yo estaba en la iglesia de Cristo y Dios me permitió ser el segundo a bordo después de, del pastor. En esa época yo era el ministro de jóvenes. Y aparte de eso también era parte del equipo de profesores de la iglesia, hacía clases de discipulado. Y aparte de eso, en el Instituto Bíblico. Y él se fue a Estados Unidos. Primero 2 semanas porque él dependía de Estados Unidos para su... La congregación dependía de otra en Estados Unidos. Y habían varios proyectos en la iglesia que necesitaban un poco más de recursos. Y él los fue a conseguir.
Y después se iba a tomar 2 semanas de vacaciones con su familia. Ahí, y me pasó la pelota a mí. Me mandaba mails. Me mandó telegramas a la iglesia, al templo. Me pastoreó a distancia. Y me di cuenta de que todos los días tenía algo de que preguntarme. Fueron a ver la luz, fueron a ver el agua. Falta gas. Yo dejé plata para el gas dentro de mi escritorio. Eh, Se compró esto, se pagó esto otro. ¿Cómo estuvo el culto del domingo? ¿Quién predicó? ¿Quién coordinó? ¿Qué cantaron? Y no era como control, estaba preocupado primero de la congregación y después de mí. Porque me tiró a los leones. Fue un tiempo en que no dormí. Porque vi que la responsabilidad era tremenda. Y eso que estaba encargado, solamente. Y esa forma en que él me pastoreó desde Estados Unidos después de sus vacaciones, todo lo que oró por mí y todo lo que me abrazó cuando llegó, fue el mayor, fue como que me sentí power, me sentí bien. Y es por eso, es porque había algo que quería formar él en mí. Y hasta el día de hoy, yo siempre hablo de él, pero yo lo confirmaba y siempre hablaba de eso y me encargaba de orar por él. Nosotros nos tenemos que porque pensamos muchas veces que el pastor solamente tiene que darnos a nosotros, ¿no? Si esto uno también tiene que dar, pero estos son los compromisos que uno tiene. No son más que estos. Es súper tipo embudo esta relación porque nosotros tenemos 4 compromisos en nuestro liderazgo, pero nuestro liderazgo tiene cerca de 30 y tantos requisitos hacia nosotros. ¿No? Sí. Pero esa es la vida del pastor, no es cualquier cosa. Bien. Pero el liderazgo tampoco puede ser perfecto, también existe aquel liderazgo abusivo. Pero el liderazgo abusivo uno tiene que detectar si hay un error humano o un error doctrinal, porque a veces los hombres fallan y lo hacen sin querer. Pero hay gente que de frentón levanta y crea errores doctrinales para validar sus teorías o sus deseos. Este liderazgo abusivo es aquel que siempre impone cargas y no bendiciones sobre tu vida. Si te está poniendo cargas, si te está apretando y no te bendice, ojo ahí. El liderazgo abusivo no te va a dejar crecer. El liderazgo abusivo no va a dejar que tu ministerio se desarrolle por A, B, C, D, el motivo que sea. Y es más, y este punto es súper importante, es basal. Es aquel que no tiene asidero bíblico. Es un liderazgo autoimpuesto y autovalidado, en cual la Biblia no es protagonista en aquel. Hay mucha gente que se hace pastor porque quiso serlo, o porque sintió del Señor, o porque se enojó el pastor y armamos nuestra propia iglesia con el par de versículos justo lo necesario para el punto de predicación y sería. Es tremendo lo que le estoy diciendo. Pero es el liderazgo abusivo el que no te suma, el que te destruye. Y estas son las cosas que tú tienes que tener en cuenta de ese liderazgo para salir de ahí. Y este es la única vez en que tú no tienes que someterte a dichos líderes. Cuando pasan estas cosas, cuando hay declaraciones dogmáticas donde la Biblia guarda silencio, o sea, hacen doctrina donde la Biblia no dice absolutamente nada. Por ejemplo, conozco iglesias donde es doctrina no usar corbata. Viejo, lo sé. ¿Qué parte de la Biblia dice que tengo que ocupar corbata? A mí me criaron pensando que la Biblia decía que tenía que ocupar corbata. Y yo con el corbatilla hasta acá. Se apoyan en la inteligencia, el humor, el carisma, la culpa, las emociones o en amenazas, en vez de apoyarse en la Biblia o en la oración, como dice Hechos 6:4. Se apoyan en cualquier cosa, menos en lo que debieran apoyarse como líderes. Cuando tú ves que el liderazgo también solamente beneficia a sus favoritos, aunque sean gente carnal y no espiritual, hay otra alerta por la cual tú tienes que arrancar de ahí.
Igual son lindas las corbatas, sobre todo las italianas. No, sí, a mí me gustan, tengo mis corbatas, Iván. Pero una cosa es que te la impongan y otra cosa es que queráis verte bien. Es otro tema. Ellos emplean formas extremas de comunicación. Gritos, amenazas, vergüenzas. Te hacen pasar vergüenza. Y castigan a los que no están de acuerdo con ellos. Los castigan. Tú puedes disentir, somos todos humanos y cada uno tiene su forma de pensar. Pero si lo está haciendo con respeto y está buscando y está centrando su punto en algo bíblico, no podéis castigarlo por eso. Al revés. Ah, está presentando algo bíblico. A ver, escucho. Porque puede que yo, humano, me esté equivocando. Ellos también, los líderes que son abusivos, que no son buenos, recomiendan cursos de acción que siempre los benefician a ellos. No, hagamos esto aquí, aquí, acá y se terminan arreglando ellos. Hablan mucho y no piensan lo que están diciendo. Y rara vez hacen buenas obras en secreto. Les gusta mostrarlo todo. Rara vez estimulan, o rara vez te dicen algo bueno. Siempre callan. O al revés, te dicen, ah, ya, pero esto aquí, acá, acá, acá y mal. Rara vez te otorgan el beneficio de la duda, es lo que te acabo de decir. Nunca te dicen, ya, ¿qué está pasando? No, 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 no. Lo que ellos dicen en ley. Enfatizan el exterior por sobre el arrepentimiento sincero y de corazón. Es lo que yo les decía. Por eso el Evangelio no ha logrado penetrar a grupos como los rockeros y esas cosas, porque los rockeros no se van a vestir bonito y está bien. Pero yo he visto rockeros con sus pelos largos, cadenas, arrepintiéndose sinceramente y mostrando que ante el Señor son basura y que lo necesitan a Él cada día. Aquí hay algo que les cambió su vida. El exterior no cambió, pero sí cambió lo de adentro. Y hay gente que se viste bonito, que tiene lindas corbatas y por dentro, como Jesús mismo dijo, son sepulcros blanqueados. Que por fuera se ven preciosos, maravillosos, pero por dentro están llenos de podredumbre. No son capaces de abrazar lo que es distinto a su estructura. Y no solamente pueden ignorarlo, pasarlo de alto, no, sino que lo atacan y lo quieren destruir. Predican, aconsejan, disciplinan y supervisan la iglesia con labios que no honran todo lo que Cristo ha hecho en el Evangelio y no le dan toda la gloria a Dios. Dicen, yo conseguí esto, yo hice esto otro, yo soy el único que tiene la visión y la visión es aquí, 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 allá. Y ese tipo de cosas. Cuando tú veas todo esto que te acabo de nombrar, tienes que arrancar. Yo por menos de esto arranqué. De verdad. Arrancamos por marca por menos de esto. Por menos. Siempre orando. Siempre buscando al Señor. Pero ojo con estas cosas si empiezan a pasar. Mucho ojo. Ahora, ¿dudas hasta ahí, paréntesis? Sigamos. El crecimiento de la iglesia. Número versus número. ¿Por qué puse esto? Yo siempre lo quiero explicar de una forma. Me acuerdo de una escena. Esto lo expliqué en la escuela dominical cuando hacía clase a los jóvenes. Estamos hablando de Romano. Y yo voy y digo, le pongo este ejemplo. Siempre ocupé 300 para los ejemplos con ellos. La película 300 les encantó. Siempre aprendieron y de ellos rescato un ejemplo también para esto. No sé si ustedes han visto esa película 300, la que está basada en el cómic de Frank Miller. Y llega Leonidas con sus 300 espartanos y se junta con los griegos, con el resto de los griegos. Y el general de los griegos dijo, Leonidas, lo reta. Leonidas, ¿trajiste apenas 300 soldados? Si viene un ejército de más de 1.000.000. Y él se acerca a los griegos que estaban ahí, que eran los soldados griegos, y le pregunta a uno,
Disculpa, ¿cuál es tu profesión? Soy... A todo esto, este general griego había aparecido con 3.000 hombres. ¿Mm? Le dice, tú, ¿cuál es tu profesión? Yo soy profesor. Le pregunto a otro, ¿tú qué eres? Yo soy alfarero. "Mm, ¿Y tú qué eres? No, yo soy ceramista. "Ah". Y él se da media vuelta hacia sus soldados y le dice, espartanos, ¿ustedes qué son? "Ah, le contesta. Y le dice al general griego, yo traje más soldados que tú. ¿A qué me refiero yo con este ejemplo loco? Muchas veces pensamos que una iglesia está creciendo porque el número de gente empieza a ser mayor. Y hoy día compartía en las redes sociales de León de Judá algo de software Redil, del ovejito que le llamo yo, en que Jesús le predicó a multitudes, pero solamente discipuló a 12. El primer grupo, los miles, fueron los que gritaron para que lo crucificaran, y los otros 12 fueron los que cambiaron el mundo. No necesariamente una iglesia sana va a ser de 10.000, de 20.000, de 50.000. Porque si una iglesia no es capaz de cambiar su comunidad, de cambiar el destino de su país, si es así de grande, si no lo hace, no crece, se está estancada. Mientras que una iglesia que a lo mejor tiene pocos miembros, pero esos pocos son capaces de ir y cambiar su comunidad, de cambiar su familia, de hacer que el templo se haga chico y se preparan para seguir conquistando más comunidades. Es ahí donde está la diferencia del crecimiento. Y te pongo otro ejemplo. Una vez en un programa de televisión vi hacer un ejercicio de fuerza a un modelo, así cada brazo, grande, lleno de esteroides. No pudo pasarse de un lado a otro colgando de unos fierros que estaban arriba, no los pudo pasar. Se cayó 5 veces y se le agotó el tiempo. Otro tipo, delgado, casi sin fuerza, se veía sin fuerza, chiquitito, agarró vuelo y de a dos saltó. Fue el más rápido. ¿Quién estaba mejor alimentado y mejor preparado para aquello? ¿Cuál es la medida de una iglesia? ¿Cómo medimos que una iglesia esté creciendo sanamente? ¿La medimos por su número? ¿Por los programas que tiene? ¿O la medimos por un discipulado correcto? ¿Por un discipulado que forma, un discipulado que hace crecer a sus miembros y los hace multiplicarse? ¿Cuál es el crecimiento correcto? ¿Es aquel que te habla de programas, te habla de días, de actividades, o el que te da fundamentos eternos? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la medida de ese crecimiento? Mira, Hechos 2, 42 al 47. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Eso es el mayor ejemplo de una iglesia que crece sana. Esa es la medida de una iglesia.
Así se mide. Y es más, si quieres precisar en cómo se mide, la medida de una iglesia se mide por la fe, por la esperanza y por el amor. Pero ¿cómo es? ¿Esto es 1 Corintios 13? Sí. ¿Por qué? Mira lo que dice la Escritura sobre esto. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero mira, por esta razón yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así se mide una iglesia. Fíjense que son patrones. Este es el patrón que siempre aparece. Mira, damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Ese es el patrón con que las iglesias se crecen. El patrón está dado por su fe, por su esperanza y por su amor. La fe en Jesús, la esperanza que da su evangelio y el amor entre ellos. Y el amor obviamente a Jesucristo. Mira, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es la medida de una iglesia. Así tú mides cómo crece la iglesia, así tú lo mides. Cuando ves que hay una fe que mueve montañas, cuando una fe que se comparte, una fe que se vive, una fe que llena la vida. Cuando hay una esperanza en Jesús, en lo que Él hizo, en que volverá, y también transmites esa esperanza al resto, de que va a pasar algo, de que siempre va a estar el Señor obrando a favor de nosotros. Y cuando hay amor, amor por Jesucristo y también amor por la misma gente. Cuando se conjugan esos tres, hay iglesias sanas, hay iglesias que crecen, hay iglesias que cambian países, que cambian comunidades, iglesias que han hecho de un barrio de delincuentes un oasis, iglesias que han hecho de un valle árido un valle que ahora da así unos zapallos en Almolonga, iglesias que obligaron a cerrar a las botillerías, a las iglesias que convirtieron a todos los narcos. Así se mide. Una iglesia, todo lo que viene después es añadidura, fruto del trabajo honrado y consciente de sus miembros, por tener algo mejor. No estoy en contra del templo bonito, no estoy en contra del templo cómodo, ni grande, ni nada. Eso da igual. La iglesia somos nosotros, el resto es comodidad para juntarse. Pero, es más, a mí en lo personal me gustan los templos bonitos. Y también me gustan los templos cómodos. ¿A quién no le gustan? Hay que ser muy loco. Pero la medida de una iglesia no pasa por sus miembros. Pasa por cómo viven estos tres aspectos, cada uno de ellos.
para terminar. La iglesia no tiene autoridad para salvar ni salva a nadie. Esta reside en la iglesia. La salvación me refiero, esta reside en la iglesia y es dada por el sacrificio de Jesús. Solamente Él puede añadir a la iglesia. La iglesia tiene discípulos, no miembros. Una diferencia. Somos miembros de un cuerpo, pero somos discípulos de la iglesia. Debemos someternos a la iglesia tanto pública, física, social, sentimental, profesional, ética y financieramente junto con lo espiritual. Todo eso. Todo salvo es parte de la iglesia y miembro de ella. Es de vital importancia estar ahí. Congregarse. No puedes dejar de congregarte. Debemos estar atentos a los liderazgos abusivos y escapar de ellos. Y el crecimiento de la iglesia se basa en fundamentos eternos, un discipulado correcto y cuando la formación es más importante que el número. Te puso con el ejemplo los espartanos. Ellos se habían preparado para la guerra toda la vida, los otros los reclutaron para la ocasión. La medida de una iglesia es dada por su relación en tres aspectos: fe, esperanza y amor. Cuando están esos tres en perfecto equilibrio, la iglesia crece, la iglesia avanza y la iglesia destruye toda oposición que existe en el entorno. ¿Bien? Tarea. No hay tarea. Oh, pobre Astrid. No hay tarea. No. Astrid, lo siento, no hay tarea. La Astrid me manda unas tareas, chiquillo. Así. Iván también. Iván empezó de a poquitito. La hermana Ofelia me manda también sus hojitas. Me encantan ustedes que son los que siempre me están mandando sus tareas. Así que los invito a que se manden tareas. Conéctense. Aprovechen. Porque es una buena herramienta para saber si están bien o están mal. Para aprender. Así se aprende, corrigiendo. ¿Ya?